Por un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, se lanza hacia arriba un bloque de 10 kilogramos con una velocidad inicial de 5 metros por segundo elevado a menos 1. Tras su ascenso por el plano inclinado, el bloque desciende y regresa al punto de partida con una cierta velocidad. El coeficiente de rozamiento entre plano y bloque es 0,1. Apartado A. Dibuje en dos esquemas distintos las fuerzas que actúan sobre el bloque durante el ascenso y durante el descenso e indique sus respectivos valores. Razone si se verifica el principio de conservación de la energía en este proceso. Apartado B. Calcule el trabajo de la fuerza de rozamiento en el ascenso y en el descenso del bloque. Comente el signo del resultado obtenido. Como dato nos dicen que usemos G igual a 10 metros partido por segundo al cuadrado. Para poder hacer este problema, que es un problema que vamos a basar en el principio de la conservación de la energía, lo primero que vamos a hacer es un esquema. De hecho ya nos pide el esquema en el enunciado. Entonces pasamos a hacer el esquema en las dos situaciones que nos indican. En primer lugar tendríamos una situación en la cual vamos a ver que es idéntica, ya sea que asciende o que desciende el bloque. Y es las fuerzas que están pintadas aquí. Tendríamos el bloque sobre el plano y hay una fuerza que sería el peso de interacción a distancia, otra la normal de interacción con la superficie sobre la que desliza el bloque. Si descomponemos el peso para que coincida con los ejes de coordenada, tendríamos la componente X del peso y la componente Y del peso. Si decidimos ahora que el bloque esté subiendo o bajando, vamos a suponer que está subiendo, habría que dibujar una nueva fuerza que es la fuerza de rozamiento, pero por definición la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, así que debemos primero decidir hacia dónde va. Si este fuera nuestro esquema para el ascenso, las fuerzas son las que hemos visto, pero además hay que tener en cuenta la fuerza de rozamiento que iría hacia abajo. Del mismo modo podríamos hacer el esquema para el descenso. Nos ponemos ahora con que el cuerpo va a comenzar a descender, vemos que las fuerzas de partida son exactamente las mismas, pero si tomamos ahora el descenso, la fuerza de rozamiento sería la que cambia su sentido. ¿Por qué? Porque por definición siempre se va a oponer al movimiento que realice el sistema. Una vez que tenemos los dos esquemas que nos pedían, vamos a ver cuáles serían los valores de estas fuerzas. Empezaremos por la componente X del peso. La componente X del peso, que es una de las que se descompone el peso, sería el peso, es decir, m por g, por el seno del ángulo que forma con la horizontal nuestro plano, seno de 30. Mientras que la normal es exactamente igual que la componente y del peso en módulo, por lo tanto n igual a peso y serían m por g por el coseno de 30. Los valores que obtendríamos para ello serían, en primer lugar, para la componente x del peso, 50 newton. Habría que sustituir aquí pues los 10 kilogramos por 10 metros partido por segundo al cuadrado, que era el dato que nos daban para G, serían 100 por el seno de 30, que es 0,5, pues 50 newton. Y para N y la componente Y habría que hacer lo mismo y el resultado que se obtiene son 86,6 newton. Y por último habría que calcular también la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es la misma en el ascenso que en el descenso. Eso hay que tenerlo claro. El módulo. ¿Por qué? Pues porque solo va a depender de la componente, en este caso, de la componente Y del peso y del desplazamiento, ¿verdad? Perdón, y del coeficiente de rozamiento, que es 0,1 para todo el desplazamiento. Así que la fuerza de rozamiento, por definición, era el coeficiente de rozamiento por la normal. Hemos dicho que la normal era igual que la componente Y del peso, sería mu por m y por g por el coseno de 30. E insisto, es la misma para el ascenso que para el descenso. El resultado que se obtiene sería de 8,66 newton. La fuerza de rozamiento, y esto es muy importante, no es una fuerza conservativa. Eso quiere decir que la energía mecánica del sistema no puede permanecer constante. La energía mecánica va a disminuir y eso se debe a que el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento lo que provoca es una degradación de la energía del sistema que se disipa fuera del sistema. Así que parte de la energía mecánica que tiene el sistema al inicio va a degradarse por acción de la fuerza de rozamiento, que insisto, no es conservativa, y lo hace a costa de disminuir la energía mecánica del sistema. Vamos a pasar ahora a la segunda parte del problema.
en la que tenemos que calcular digamos, el trabajo de la fuerza de desplazamiento tanto hacia arriba como hacia abajo. Si tomamos, por ejemplo, la situación en la que el bloque va ascendiendo y tenemos todas las fuerzas como teníamos antes, podemos ver lo siguiente. El trabajo de desplazamiento va a ser el mismo para el ascenso que para el descenso. Hemos dicho que la fuerza de desplazamiento era la misma en un caso que en otro, y el trabajo de desplazamiento solo va a depender de la fuerza de desplazamiento, que es la misma para los dos casos, y el desplazamiento, que también es el mismo. Estamos suponiendo que partimos desde la base del plano, llegará hasta un punto determinado y descenderá. Así que el recorrido va a ser el mismo hacia arriba que hacia abajo. Teniendo esto en cuenta, como decimos, el trabajo ha de ser exactamente igual en las dos situaciones. Vamos a seguir con el análisis que estamos haciendo. Ahora tendríamos un análisis energético de la situación. Vamos a llamar A a la situación de partida, B a la situación final, suponiendo con que llega hasta este punto de aquí nuestro bloque que asciende. Deberíamos de tener en cuenta el principio de conservación de la energía, es decir, la energía mecánica que tenga el cuerpo en B menos la energía mecánica que tenía en A ha de ser igual al trabajo de desplazamiento. Dicho de otra forma, la variación de la energía mecánica del sistema es igual al trabajo de desplazamiento. Si despejamos de aquí, podemos llegar a que la energía mecánica al inicio es igual a la energía mecánica al final menos el trabajo de desplazamiento. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver qué pasaría con nuestro sistema. La energía mecánica, por definición, es la suma de cinética y potencial. Energía cinética en A más energía potencial en A igual a cinética en B más energía potencial en B, y después habría que tener en cuenta el trabajo de desplazamiento. En A, si tomamos como referencia la parte de abajo de nuestro bloque, de nuestro plano, tendríamos que la energía potencial en A va a ser 0, mientras que en B es el punto en el cual deja de ascender el bloque, quiere decir que su velocidad sería 0 y la energía cinética habría de ser 0. Así que estos dos factores se convertirían en 0 analizando el sistema. ¿Qué nos quedaría ahora? Bueno, pues lo que nos quedaría sería energía cinética en el punto A al inicio es igual a la energía potencial en el punto B al final menos el trabajo de desplazamiento. Para poder reescribir esta ecuación vamos a tener en cuenta nuestro plano inclinado. Fijaos, nuestro plano inclinado son 30 grados lo que tiene, hay una hipotenusa que llamamos D, que va a ser el desplazamiento que va a hacer el bloque, y una altura que sería H. Si tenemos en cuenta la trigonometría, podemos determinar que el valor de h, de la altura, sería el producto de la distancia que va a recorrer a través de, digamos, de la superficie esta, por el seno de 30. Teniendo esto en cuenta, podemos reescribir esta ecuación y nos quedaría de la siguiente forma. Energía cinética al inicio, m por velocidad inicial al cuadrado, partido por 2. Igual a energía potencial al final, m por g por h, pero siendo h, como hemos visto, d por el seno de 30, menos el trabajo de desplazamiento, que sabemos que es fuerza de desplazamiento por la distancia, por el coseno del ángulo que forman la fuerza de desplazamiento y el desplazamiento, que por definición es 180 grados. Se opone la fuerza de desplazamiento al desplazamiento. Así que, teniendo en cuenta esto, podemos ver que, si recordamos lo que eran las componentes que habíamos calculado antes, m por g por el seno de 30 era p de x. Así que tendríamos en este primer término p de x por d. Y también sabíamos que en esto que tenemos aquí, el coseno de 180 es menos 1, así que nos va a quedar este término como más fuerza de desplazamiento por la distancia. De aquí podemos despejar cuánto va a valer la distancia que recorre el bloque, ya sea ascendiendo o descendiendo. Si despejamos tendríamos m por velocidad inicial al cuadrado partido por 2, que multiplica a p de x más f de r. Y conocemos todos los datos. Sustituimos 10 kilogramos, 5 al cuadrado, unidades también al cuadrado, metro cuadrado partido por segundo al cuadrado, partido por 50 más 8,66 newton. Al hacer la operación obtenemos un valor de 2,13 metros. Así que con este valor podemos calcular ya cuál sería el trabajo de desplazamiento. Fijaos que teníamos que el trabajo de desplazamiento es fuerza de desplazamiento por la distancia por el coseno de 180. Así que podríamos escribir como trabajo de desplazamiento menos 8,66 newton, que es la fuerza de desplazamiento, por 2,13 metros, que sería el desplazamiento, y el coseno de 180, que es menos 1, aquí aparece el signo. Ya vemos que nuestro trabajo de desplazamiento, por lo tanto, sería menos 18,45 julios, pero hay algo más que tener en cuenta.
El trabajo que realiza la fuerza de desplazamiento lo hace tanto en el ascenso como en el descenso. Así que habría que haber multiplicado por 2 el desplazamiento, o lo que es lo mismo multiplicar por 2 este trabajo. Así que el trabajo que nos pide el problema sería menos 36,9 julios.